todos, mi nombre es Andrea Frattari. Desde el grupo Silmac le damos la bienvenida a una nueva presentación de producto. En esta oportunidad presentaremos cánula RAM de la empresa Neotech, diseñada para administrar oxígeno a través de las narinas de los pacientes pediátricos. Es una simple y revolucionaria interfaz para el soporte respiratorio nasal. Clínicamente probado como un modo seguro, efectivo, suave y adaptable para administrar CPAP o NIP al bebé, desde el momento del parto hasta que el doctor determine el soporte respiratorio necesario. Es de simple uso para el personal clínico y conveniente para el bebé. Le damos la bienvenida a nuestro coordinador, el doctor Mario del Barco, especialista en neonatología y pediatría. Adelante, doctor. Muchas gracias, señora, por la presentación. Gracias al laboratorio, a la empresa Silmac y a su directivo, el señor Rubén Reyón, por la invitación para coordinar este evento científico. Como ya lo dijo, vamos a tratar el tema del uso de la cánula RAM como una interfaz para el soporte respiratorio no invasivo en recién nacidos. Para tal fin, hemos convocado a un experto en el tema. Él es un médico argentino que está radicado en Israel. El doctor Rubén Bromiker, como les decía, se desempeña como profesor y director de la unidad de neonatología del Hospital de Niños de Israel. Ahora bien, para compartir, para las opiniones, para las preguntas, también se ha invitado a 4 expertos reconocidos neonatólogos del país, amigos, colegas, que se desempeñan en diferentes instituciones. Seguramente ustedes los conocen. Ellos son el doctor Ignacio Sosa, que es jefe del servicio de neonatología de la Clínica Universitaria Reina Fabiola de la ciudad de Córdoba. También le doy la bienvenida a Claudio Solanas. Claudio es el jefe de división de neonatología del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de Buenos Aires. Además, estará con nosotros la doctora Gladys Sá. Gladys se desempeña como jefe de la unidad de cuidados intensivos del servicio de neonatología del Hospital Juan Fernández de Buenos Aires. Y por último, nos acompañará en la mesa del panel reactivo el doctor Martín Moya. Martín es un reconocido neonatólogo. Él se desempeña como jefe de servicio en el Hospital Universitario, jefe de servicio de neonatología en el Hospital Universitario y Maternidad Nacional de Córdoba. Todos sabemos la importancia y el mundo neonatológico ha trabajado en invadir cada vez menos a los recién nacidos. Que los dispositivos que se utilizan en ellos sean gentiles y tengan el menor número de efectos adversos. Hoy entonces vamos a tratar de una interfaz. Esta conferencia estará a cargo, como dije, con el doctor Rubén Bromiker, que ya mismo la vamos a poner en marcha. Luego de ella habrá un panel reactivo que ustedes donde van a poder hacer preguntas a través del chat y nuestros invitados actuarán de forma presencial con el doctor Rubén Bromiker. Inmediatamente después de las preguntas se presentarán 2 productos o tecnología al servicio de los neonatos, como es NeoVar y NeoGlow. Por lo tanto, ya descrito este webinar, los invito a todos a disfrutar de la presentación y de todo el webinar. Muchas gracias para todos.
Buenos días para ustedes, buenas tardes aquí en Israel. Hoy vamos a hablar del uso de la cánula de Ram en neonatología desde el nacimiento hasta el alta. En cuanto a conflicto de intereses, he diseñado dispositivos de transiluminación, como mostraré posteriormente, comercializado por Neotec. La existencia de estos productos no afecta el contenido de esta charla y el objetivo es compartir la experiencia de nuestra unidad en el uso de ventilación neonatal no invasiva con la cánula de Ram. Vamos a empezar por un reporte de caso, un prematuro de 24 semanas que nació por abrupción placenta y contracciones prematuras. Tuvo un parto precipitado, por lo cual el pediatra llegó tarde. Su Apgar fue bueno, el peso 610, percentilo 25, y dado que el pediatra llegó tarde y vio que el bebé estaba respirando bien, dijo, bueno, no hay sentido en hacer la intubación, así que para fortuna de este bebé, recibió tratamiento por cánula nasal CPAP desde la sala de partos. Tuvo 3 meses de ventilación no invasiva, con un corto periodo de alta frecuencia nasal, un ductus tratado con restricción de fluidos. Aquí podemos ver al bebé con su cánula. En 12 días ya estaba en nutrición enteral completa. No se infectó. Su ecografía cerebral fue normal en 3 oportunidades y una retinopatía del prematuro grado 1 sin enfermedad plus. A los 94 días se dio de alta con un peso de 2.560 gramos en aire ambiente, no recibió ni surfactante ni fue necesaria de intubación. Aquí podemos ver nuevamente al bebé cuando era más grande. Esto fue publicado en la prensa local porque fue un caso muy alentador. Desde entonces hemos tenido casos similares. Entonces, ventilación no invasiva en general. Es una ventilación que se administra sin intubación. El aire llega a los pulmones por la nariz, por lo cual sería una ventilación facilitada porque el esfuerzo respiratorio del paciente. ¿Cómo se fluye el aire? A través de una presión que determina un flujo y una resistencia de la vía aérea y de la tubuladura, que sería una constante en general. Por lo cual, si incrementamos la presión, como podemos ver aquí, esto incrementaría el flujo. Y este es el caso del CPAP o ventilación convencional. Si incrementamos el flujo con una resistencia constante, la presión se incrementaría, y este es el caso de la cánula nasal de alto flujo que surgió como alternativa a la ventilación nasal convencional en los últimos años. El CPAP nasal en teoría es un sistema cerrado. La presión positiva crea un flujo de gas que es directamente proporcional a la presión, o sea que en el CPAP nosotros fijamos la presión. Esto crea un incremento del radio alveolar al fin de la expiración, incrementando la capacidad residual funcional, lo cual mejora también la relación ventilación-perfusión. Esto crea una mejora en la oxigenación y facilita la ventilación. En este gráfico podemos ver claramente, este es un alveolo cerrado en el cual su diámetro es mínimo, por lo cual la tensión superficial es muy alta. CPAP crearía un diámetro final mayor, lo cual reduciría la tensión superficial, además de incrementar, como dijimos, la capacidad residual funcional. Aquí podemos ver
En esta animación podemos ver entonces lo que ocurre. El bebé respira, incrementa el diámetro y el diámetro final de la vía aérea es mayor de lo que ocurriría en ausencia de esto. Aquí podemos ver en este gráfico las presiones de lo que ocurriría en el CPAP nasal durante la expiración. El alveolo está incrementado. Durante la inspiración, el diámetro alveolar es mucho mayor. Pero quiero aprovechar esto para discutir o apelar la denominación de CPAP, porque CPAP en inglés es presión de la vía aérea positiva continua. Y si vemos este gráfico, que es la consecuencia de un transductor de presión en la vía aérea, vemos que de hecho la presión no es positiva, porque el aire fluye por presión negativa ejercida por el paciente. Por lo cual no es continua, es positiva. Esto significa que la denominación CPAP no sería exacta. Tal vez lo más apropiado sería llamarlo nasal PEEP, o sea, Positive Expiratory End Expiratory Pressure, presión positiva al final de la expiración. En su momento pensé en mandar una carta al editor de alguno de los periódicos para discutir este asunto. Este es el primer artículo publicado del uso de cánula nasal para administrar CPAP por Novo-Groder, que fue posterior al de Gregory, que de hecho utilizaba CPAP pero a través de un tubo endotráqueo. Este es el diagrama de cómo se daría el CPAP. Aquí podemos ver una fuente de presión con un flujo, la cánula que se encuentra en serie y el gas termina en una columna de agua, por lo cual la presión del CPAP es igual a la presión que hay que aplicar para que la burbuja llegue hasta el fondo del recipiente y pueda salir. Por lo cual la presión en todo el circuito sería aproximadamente la presión de la columna de agua. Este diagrama nos da lo que ocurre cuando se aplican presiones positivas adicionalmente al CPAP, o sea, presiones activas del ventilador. Vemos aquí entonces que en la expiración, como mostramos antes, el diámetro final es mayor que si no hubiera CPAP. Y nuevamente, en este caso, con la presión positiva, el diámetro final es mayor, por lo cual la oxigenación está en relación con el área por debajo de la curva. Pero aquí vemos que habría una sincronización con el flujo inspiratorio y expiratorio. Y esto no ocurre en la realidad. Puede ser que ocurra lo contrario, que el bebé quiere expirar cuando se le da la presión inspiratoria positiva manual. Por lo cual hay quienes no están de acuerdo o dirían que es menos efectivo el uso de este sistema. Nosotros adoptamos el uso de, en inglés, Patient Trigger Ventilation o Assist Control Nasal, o sea que aquí vemos el display del ventilador. Cada ventilación que inicia el paciente, el ventilador le da la presión positiva. En este caso sería todo coordinado. Entonces, cuando el paciente quiere inspirar, el ventilador le da
una presión positiva. Y llamamos a este método nasal patient trigger ventilation, o sea, assist control nasal, como lo conocemos todos, que aparentemente sería más efectivo. En su momento se hicieron trabajos comparando la sincronización, no necesariamente el patient trigger, o sea, que cada ventilación del bebé de ventilador le da, sino regulando el número de ventilaciones que queremos dar. Y nosotros modificamos esto para dar este sistema de ventilación. Las interfaces para suministrar signos. Esta es una de las primeras, la cánula de Hudson. Aquí podemos ver un bebé con la cánula que hay que ponerle un sombrero y un sistema complicado de fijación de cánula. Este es otro modelo similar. Y esto es una máscara nasal que ejerce presión sobre la nariz para suministrar también CPAP. Estas son las lesiones que se han visto a causa del uso del CPAP clásico. Si este es una narina normal, aquí podemos ver ulceración, granulación y la complicación a largo plazo. Valorarte y creerte por poco y eres la mamá de Tarzán. Aquí podemos ver las lesiones del tabique nasal como consecuencia de la presión del CPAP al tabique, con una necrosis temprana a los 10 días de uso del CPAP nasal. Y aquí podemos ver una necrosis severa. Esta es otra complicación, principalmente en el uso de máscara nasal, que la nariz queda levantada e impulsada hacia atrás. Siempre esto es prueba. No se debe subestimar, porque esto tiene un daño cosmético. En muchos casos también crea litigios judiciales con razón. Frente al CPAP surgió una alternativa que es el uso de cánula nasal de alto flujo calentado y humidificado, en inglés High Flow Nasal Cannula, en los últimos años, que está siendo muy popular. En este caso lo que se determina no es la presión sino el flujo. Entonces la presión dependerá de la resistencia del circuito y de la vía aérea. Las presiones dentro del circuito pueden ser muy altas. Yo he medido a través de un manómetro presiones como de 60. Eso significaría que al final del circuito esas son las presiones, por lo cual es muy importante que haya leak, o sea, fuga mandatorio a nivel de las fosas nasales. Los dispositivos son Vapotherm, que es un dispositivo separado del ventilador, Optiflow, utilizando el calentador humidificador del ventilador individual, o también los respiradores más modernos permiten dar esta modalidad usando solo la manguera inspiratoria. ¿No te consume mucho dato? La interfaz es muy baby friendly y el mecanismo de acción sería combinado. Por un lado, genera CPAP y por otro lado, lava el dióxido de carbono al fin de expiración. O sea, durante la expiración sigue habiendo flujo. Entonces, en la próxima inspiración, el aire inspirado sería ausente el dióxido de carbono, por lo cual mejoraría el lavado, el clearance de dióxido de carbono. Aquí podemos ver la interfaz, que es mucho más amigable y confortable que la del CPAP clásico. Aquí podemos ver el diagrama de uno de los dispositivos. Hay un flujo de aire que pasa por el calentador humidificador
y a través de una manguera llega a la cánula nasal con un flujo unidireccional, sin flujo de background, como hay en el CPAP que vimos anteriormente. Y esta es la RAM cánula. La cánula es similar a la de la cánula de alto flujo, pero se conecta directamente al respirador. Genera CPAP nasal a través del ventilador por CPAP de burbuja, por lo cual, a diferencia de la cánula de alto flujo, nosotros regulamos la presión como se hace en el CPAP convencional. Se recomienda una fuga de aproximadamente el 20% por el hecho de que podría, teóricamente, con expiración nasal, podría entrar dióxido de carbono al circuito y podría haber respiración de dióxido de carbono, aunque aparentemente esto no ocurriría en la realidad, pero el Neotec recomienda el uso de flujo. Por lo cual, esto sería un híbrido entre CPAP nasal y cánula de alto flujo, porque hay fuga nasal. El diámetro del conector sería igual al diámetro del tubo endotraqueal, por lo cual se conecta directamente a la pieza de Y del ventilador o de otras fuentes, pero también podría usarse como cánula de alto flujo a través de un adaptador por ventilador o flujo por el calentador, como el dispositivo de Fisher-Paykel, y también puede usarse como cánula nasal de bajo flujo para el destete o simplemente para administrar oxígeno a bajo flujo. Esta es la cánula, la pieza de Y del ventilador. Este es el tubo endotraqueal y este es el conector de la RAM cánula que se conecta, como dijimos, directamente a la pieza de Y. Y este adaptador permite usar la cánula de RAM para conectarlo a otras mangueras o dispositivos. En este caso podemos ver para el uso como bajo flujo. Así se ve la cánula conectada al bebé. Se usa un adhesivo que podría ser el que recomienda la compañía Neotec, o se puede usar hidrocoloide con cualquier otro adhesivo. Y este es un elevador del mentón que permite cerrar la boca. Se puede improvisar o comprar directamente el producido comercialmente, que facilitaría la administración de CPAP, reduciendo la fuga. En cuanto a los usos, en sala de partos, permite administrar CPAP desde los primeros instantes de vida. Se conecta, esto es lo que nosotros hacemos, directamente al Neopaf o, en caso de haber un respirador en sala de partos, al respirador. Permite administrar CPAP o presión intermitente positiva con el Neopaf o con el botón del respirador, si deseamos hacerlo manualmente o continuo a través de regulación de la cantidad de ventilaciones que queremos. Permite también ventilar al bebé nasal durante el parto. Este es el diagrama del Neopaf. Podemos ver aquí cómo funciona. En lugar de máscara, se conecta a la cánula de RAM y se puede entonces administrar, y vemos en sala de parto que las presiones realmente se generan. Este es un trabajo de Ramanathan, el inventor de la cánula de RAM, donde la registró
el uso en 120 pacientes en sala de partos. Estos son los pesos al nacer. Y vemos que en los más pequeños tal vez hubo reanimación, que inclusive con intentos de intubación en 8 sobre 20 pacientes, pero la mayoría sí pudieron ser reanimados solo con la cánula de RAM. Cuando el peso se incrementa, el número de intubaciones necesarios es menor, y en los de mayor peso sin intubación, aunque hubo casos de pneumotórax, pero fueron pneumotórax menores que no requirieron ninguna intervención, pneumotórax espontáneos. Y concluye que la reanimación en sala de parto puede ser efectiva usando la cánula. Aquí vemos un video de lo que nosotros realizamos. Por ejemplo, este bebé no estaba ventilando bien y estaba cianótico. Se conectó a la cánula de RAM. Aquí podemos ver, con práctica se puede hacer bastante rápido. Se ajusta el anillo, no demasiado para que no haya presión nasal. Y se puede ver cómo a través de los minutos, aquí vemos el dispositivo que nos muestra la regulación de oxígeno, y vemos que hay también presión que se desarrolla, y podemos ver cómo la oxigenación va aumentando hasta que llega a lo necesario, y luego nuevamente se reduce el porciento de oxígeno que se da al paciente. En esta diapositiva podemos ver el uso en prematuro. Está ya conectado al NeoPath y se puede dar presión positiva si se desea. El paciente está dentro de la bolsa para evitar pérdida de calor, y se puede inclusive adherir a la bolsa, al capuchón, la cánula, y vemos que crea presiones en el NeoPath. Presiones. En este caso fue gemelar, y también se hizo lo mismo, con una mejora de la oxigenación y reclutamiento de pulmones. Este trabajo por Petrillo y colaboradores, bastante reciente, utilizó la cánula de RAM en pacientes de menos de 29 semanas para reducir la necesidad de intubación, y el uso de 6 a 8 centímetros de agua por la cánula de RAM resultó en una reducción significativa de las intubaciones en sala de parto. Este otro trabajo hizo una comparación de las presiones de distensión de CPAP de burbuja en orofaringe de prematuros para 3 interfaces nasales diferentes: la máscara nasal versus los prongs de Hudson y la RAM cánula. Midieron presiones en la orofaringe y vieron que las presiones medidas fueron menores en todos los dispositivos. La delta en el caso de la RAM cánula fue de 1 a 1,2 centímetros de agua, según la presión de CPAP que se utilizó. Y entonces una de las condiciones es que cuando usamos la RAM cánula tal vez se deberían usar presiones mayores para compensar la fuga de agua, pero teniendo en cuenta este hecho, validaría el uso de la cánula de RAM en estos casos. Aquí vemos un bebé bajo fototerapia con la cánula de RAM. Ventilación no invasiva en la unidad de terapia intensiva neonatal. Luego del traslado, el bebé llega a su puesto y se puede usar antes, durante y o después de
procedimientos para administrar surfactante, como Nichuist. Permite la oxigenación durante la intubación. Luego permite continuar con ventilación no invasiva y si falla, permite realizar nuevamente la reintubación y ventilación invasiva. Se conservaría la cánula para ser utilizada luego de la extubación. Ahora sí, este estudio de Israel, que comparó el uso de RAM cánula versus CPAP clásico para la ventilación no invasiva en bebés prematuros. Este fue un estudio prospectivo y randomizado de no inferioridad. Estos son los resultados. Podemos ver que de un total de 166 bebés divididos en dos grupos iguales, y el outcome primario fue intubación antes de las 72 horas. No hubo diferencia entre los grupos en total. En el caso de la RAM, inclusive menos intubaciones, pero nuevamente no significativo. Estratificado por pesos tampoco hubo diferencias. Y tampoco hubo diferencias para el uso inicial de ventilación no invasiva. No hubo diferencia en cuanto a los números de intubaciones, 2 horas, y también en caso de post-extubación no hubo diferencia. Pero sí, vean que el número de casos de lesión nasal sí fue significativo, hubo más lesiones nasales en el caso del CPAP convencional. Inclusive hubo 2 casos de injuria nasal severa, ambos en el grupo de la interfase de CPAP clásica. Durante ventilación invasiva, en caso de extubación accidental, se puede conectar rápidamente la cánula de RAM a la pieza wide del ventilador, como hemos visto antes, y dar la chance de continuar ventilación no invasiva y en caso contrario permite la reintubación administrando oxigenación. También se puede, a través de cerrar la boca y ajustar un poco la cánula nasal, dando presión positiva, mejorar la ventilación y reanimar en caso de bradicardias. En caso de extubación programada, entonces nosotros pasamos a ventilación no invasiva con cánula de RAM. Efectuamos la canulación antes de la extubación y conectamos simultáneamente con la extubación la RAM cánula a la cánula de RAM, evitando el desreclutamiento del pulmón. Y desde luego que si hay falla nuevamente, se intubaría mientras el bebé está oxigenado. El destete de la ventilación no invasiva permite reducción gradual de la presión y también de la concentración de oxígeno, y podría entonces pasarse a oxigenoterapia de bajo flujo en caso que sea necesario, o sea, dar oxígeno sin presión a través de la conexión directa al mezclador de gases. Aquí podemos ver el caso de cuidado de canguro, que facilita mucho, dado que la motilidad es mucho mayor en caso de la cánula. CPAP de burbuja, ventilación nasal de alta frecuencia, cánula nasal de alto flujo y administración no invasiva de óxido nítrico. Aquí veremos entonces cada uno de estos casos. En este caso se evaluó usando un ventilador un simulador de pulmón para ventilación no invasiva. Y lo tiene que ir a buscar al doctor Franco, que quedó en Payo Gasta. En la ambulancia lo llevó al doctor Franco. Quedó en
con 3 tamaños de cánula de RAM, con una nariz diseñada para mantener una fuga del 30%, poco mayor de lo que usamos en el uso clínico hoy en día. Y se creó también el 4º caso, que es el peor escenario de fuga, utilizando la fosa nasal de mayor diámetro con la cánula de menor diámetro. Aquí vemos entonces los resultados. Esto en rojo marrón sería la presión que se determinó, y estas son las presiones que se midieron utilizando el simulador de pulmón. Este es el peor escenario. Entonces vemos que hay una delta de presión, pero que la ventilación es adecuada de todos modos. También para presión positiva, aunque la delta sería menor, pero vemos que sí se generan presiones positivas adecuadas para la ventilación de presión positiva intermitente. También tener en cuenta entonces cuando se usa la delta, como lo hemos visto en el caso anterior que presentamos. Entonces, con una fuga del 30%, la cánula de RAM transmite presiones clínicamente aceptables. Si la fuga es mayor del 50%, la presión transmitida a los pulmones es clínicamente insignificante. Como cánula nasal de alto flujo, aquí podemos ver cómo se puede conectar a través del adaptador al tubo a la manguera del ventilador. Lo que es importante es que usemos solo puntas pequeñas, porque como recordamos, como hemos dicho, para ventilación nasal de alto flujo debe haber fuga. Si se usaran cánulas más grandes y se cierra la boca, entonces podría crear presiones demasiado altas. Así que recordamos usar cánulas de puntas pequeñas. Aquí tenemos otra manguera que permite la adaptación directa del ventilador sin necesario de un adaptador. Aquí vemos un bebé conectado a cánula de alto flujo, utilizando únicamente la manguera inspiratoria conectada al ventilador, y vemos que el software del ventilador permite esta modalidad de ventilación, dando el porcentaje de oxígeno que queremos y la presión y el flujo que nosotros administramos. La presión, como hemos dicho, es consecuencia de la resistencia de la vía aérea. Aquí podemos ver el uso de óxido nítrico no invasivo a través de la cánula de RAM. Se conecta igual como se conecta en el ventilador invasivo. Tal vez haya que incrementar un poco las concentraciones, aunque la mayor parte de la inspiración se recibe a través de la cánula. Aquí podemos ver la evaluación de uso de ventilación de alta frecuencia a través de la RAM cánula. Vemos las distintas delta pi que se dan, delta presión, y lo que se mide en el paciente son desde luego menores, pero nosotros hemos usado ventilación no invasiva a través de la cánula de RAM y es efectiva. Hemos visto que incrementando la delta pi, la PCO2 se reduce. Y aquí un resumen de la ventilación nasal comparando la cánula convencional versus la cánula de RAM. La conexión al ventilador exige desconectar los 2 tubos para la ventilación convencional, para el CPAP convencional, mientras que la cánula de RAM se conecta directamente. El uso en sala de partos es más complicado en la convencional. En la RAM es fácil, como hemos visto.
listo. También para el transporte es fácil. En cuanto a la limpieza, el convencional tiene un gorro de tela que debería ser cambiado y limpiado, y no hay accesorios en la rama cánula. En caso de extubación accidental se puede conectar rápida y directamente al dispositivo, mientras que en el convencional la conexión es más engorrosa, la motilidad del paciente es restringida, el daño al tabique nasal es frecuente en el caso convencional, y en el caso convencional requiere dispositivos adicionales en muchos modelos. La RAM cánula es a través del ventilador o signo de burbuja, y el control es de presión, también en el RAM cánula, pero también puede ser control de flujo para dar flujo de alta, para dar ventilación de alta. En cuanto al uso de la cánula de RAM, las instrucciones. Tenemos 4 colores de acuerdo al tamaño de las fosas del paciente, que está relacionado con el peso. Se debe seleccionar el tamaño correcto. Y para el micro prematuro de menos de 750 gramos, La verde. sería la verde, 750 Micro prematuro. La azul entre 1000 y 2500, y la de infante o anaranjado de mayor de 2500. Existe una cánula pediátrica mayor, color amarillo, que en caso de fosas nasales muy grandes en los mayores niños podría ser utilizada. Aquí vemos una plantilla que es más adecuada para seleccionar porque evalúa la distancia entre las fosas nasales y el tamaño. En cuanto a eso, permitiría la selección del color. Esto sería más exacto que la guía empírica del peso. Inserte cuidadosamente las puntas de la cánula en fosas nasales del bebé. Si es necesario, deslice el anillo, pero sin hacer presión. Asegura la cánula con una cinta adhesiva protectora de la piel, o con la recomendada por Neotec, o con gel de hidrocoloide, y sobre esto un adhesivo, y asegure de que la cánula no presione las fosas y especialmente el tabique nasal. Se recomienda que haya algunos milímetros de separación entre la base de la cánula y el tabique nasal. ¿Cuándo cambiar la cánula? Puede ser una vez al mes o según protocolo hospitalario, pero en caso de usar humidificado o que haya oclusión o suciedad, o si el neonato crece, cada 2 semanas podría cambiarse. De hecho, nosotros lo utilizamos con aire humidificado y calentado, por lo cual se recomendaría cada 2 semanas. Para succión se retira la cánula y se realiza succión moderada, desde luego usando succión intermitente para no lesionar la mucosa nasal, de acuerdo al protocolo de cada hospital. Así que en resumen, esto es lo que nosotros hacemos utilizando la cánula de RAM, prácticamente hasta que el paciente no necesita ningún tipo de apoyo nasal. Así que muchas gracias por oírme y quedo a su disposición para preguntas con ayuda del panel que el doctor Del Barco ha invitado. Así que continuamos en directo. Bueno, ¿me escuchan? Está en el panel reactivo. El doctor Bromiker está desde Israel. Perfecto, buen día, Doc. No lo veo, pero
Mario, escucho perfecto. Hola a todos. Hola, bueno, estamos con el doctor Ignacio Hola, Sosa, sí, se escucha bien. doctor Claudio Solana, doctor Martín. Bien. No lo vemos al doctor Bromiker, no sabemos si tuvo problemas con la conectividad desde Israel, situación que puede pasar. Pero bueno, vamos a continuar esperando que él se conecte en cualquier momento. Yo quisiera, hasta que aparezca el doctor Bromiker, si hay alguna reflexión por parte de Ignacio, alguna pregunta, y que interactuemos entonces los que estamos acá en panel reactivo. Vale, bueno, ¿cómo les va a todos? Buenos días, buenas tardes. Digamos, de las evaluaciones, la charla excelente, ¿no? De Rubén. De las preguntas que uno puede o que uno se hace, más allá de los trabajos publicados y que tienen muchas veces diferencias en cuanto a los métodos con que se compararon, bueno, hay toda una discusión entre, sobre todo en los trabajos de alto flujo versus CIPAP o BNI, ¿no es cierto?, que suelen ser trabajos de no inferioridad. Pero yo quería hacerle, digamos, una reflexión nuestra. Nosotros hicimos un trabajo en estos 2 años de la pandemia, donde comparamos con un control histórico en los años anteriores. Todo niño, todo neonato intubado se extubaba a alto flujo. Acá, digamos, como él mismo mencionó, el doc, este es un híbrido donde intenta dar, no es ni alto flujo ni CPAP tradicional, sino que es un buen CPAP con algo menos de presión. Pero de las dificultades prácticas que nosotros observamos, nosotros digamos, dieron la interfase, nos dio el grupo de TECME, con el cual nos facilitó los aspectos tecnológicos, y el alto flujo lo dábamos desde el respirador, ¿no? Sin ningún contexto económico, salvo el aporte del material, ¿no? Y las dificultades, estas eran unas cánulas de alto flujo importadas de Taiwán, fue en los niños más chiquitos, porque yo creo que los trabajos tienen una gran dispersión en cuanto a edad gestacional y peso, si uno se fija. Y la verdad que no es lo mismo poner en alto flujo o con cánula RAM o con un sistema de CPAP un niño de 2 kilos, 1 kilo 500. El gran problema que nosotros tuvimos, sobre todo en los menores de 1000 gramos, y mientras más chiquito, más problemático, donde la distancia internarina no siempre conseguíamos, digamos, ubicarla como corresponde. Entonces, una de las preguntas y reflexiones, porque yo incluso he leído el trabajo de Ramanathan, ¿no es cierto?, este hindú, que es el que desarrolla esta cánula, donde ellos dicen, bueno, que obviamente no tienen el 100%, entonces, era en cuántos había fallado la implementación de esta cánula RAM, sobre todo hablando del grupo menos de 1000 gramos. Y lo otro que me parecía interesante... Ignacio, te quiero interrumpir un minuto. ¿Ustedes aplicaron cánulas RAM originales o adecuaron? No. Nos proveyó TECME unas cánulas importadas de Taiwán, que tenían también cánulas para prematuros 00, es decir, tenían algo parecido a la RAM, pero no eran RAM. Por eso la pregunta, nosotros tuvimos muchos problemas, sobre todo en los niños menores de 800 gramos, en cuanto a la posibilidad de colocarlo. O sea que no teníamos la posibilidad, entonces usamos máscaras Drager, usamos otras interfaces, ¿no es cierto?, que históricamente hemos usado. Pero lo utilizamos solamente para extubación, ¿no? Alto flujo. No estoy hablando de híbrido ni CPAP, sino alto flujo. Y lo otro que a mí me parece interesante, que no tuvo en la conversación tan interesante de Rubén, es cuando consideraron que había un fallo. Porque ese es el otro problema, ¿no es cierto?, en este tema. Vamos a decir así, hay servicios más bancadores que otros en cuanto a considerar fallo del sistema que yo implemento, sea CPAP o alto flujo. Y ese es todo un tema, ¿no? Entonces, él mismo se refirió al SK report de esa niñita o niñito de 600 gramos que, gracias a que llegó tarde el pediatra, no lo había intubado, que es una cuestión que también tenemos en los servicios donde los niños sigue siendo frecuente la intubación en los menores de 1000 gramos,
y muchas veces casi universal en los menores de 800, 750. Bueno, eso es algo también que uno puede compartir y que cada uno cuente su experiencia, ¿no? Pero bueno, porque si no pareciera que esto funciona siempre bien. Y bueno, Aló. que no es real eso, pero no es lo que transmite, por supuesto, Rubén. Por eso está bueno preguntarle a él en la práctica diaria cuáles problemas tuvieron de algo que parece muy bueno, ¿no es cierto? Yo tengo anotado tus inquietudes, digamos, para ver si podemos conseguir la concurrencia del doctor Brumiker, pero bueno, gracias por tu intervención. Me parecen dos observaciones importantes. Pasemos ahora entonces a Claudio. Claudio, ¿cómo estás? Gracias por estar. No, al contrario. Gracias, Mario, por la invitación. La verdad que una charla muy interesante de Rubén Brumiker. Realmente es una interfaz interesante. No deja de ser realmente muy interesante porque es más simple de usar que las otras interfaces, más rápida, por ejemplo, para el caso de que funcione en reanimación en sala de partos o como para aplicar presión positiva, ya sea continua o intermitente en sala de partos, es muy rápida y más cómoda que incluso poner la máscara del Neopaf. Entonces, realmente suena muy interesante. Nosotros clásicamente utilizamos circuitos de CPAP de Silmag o tipo Hudson, ya sea con respirador o bajo agua, indistintamente. Y lo usamos como primera opción ventilatoria en pacientes que no requieren asistencia respiratoria mecánica. Y no cánula de alto flujo. Primero porque no está demostrado que la cánula de alto flujo como estrategia inicial sea mejor que el CPAP convencional o incluso puede ser peor. Y por otro lado, por los costos. Es mucho más cara la cánula de alto flujo que las piezas de CPAP. Sí las utilizamos muchas veces para salida, no para salida de asistencia respiratoria mecánica, sino en pacientes que están largo tiempo en CPAP o que van a estar mucho tiempo en CPAP. Muchas veces utilizamos la cánula de alto flujo porque es verdad que es más cómoda y más fácil de movilizar al paciente. Y también lo otro que tiene interesante esta cánula, o la de alto flujo también, es que produce menos lesiones nasales. Eso es otro punto importante, que en lugares donde tal vez sea frecuente las lesiones, esto puede disminuirlas claramente. Bueno, la preocupación que yo tengo de haber leído la bibliografía, porque yo las cánulas perdón, se mutió. La preocupación que tengo, no habiendo utilizado estas cánulas, es en cuanto a la lectura de la bibliografía, que en general muchas de ellas muestran que las presiones que administra en la hipofaringe, es decir, no las registradas proximalmente, sino más allá de la interfase, reiteradamente han demostrado ser bajas, con lo cual, tal vez como insinuó Rubén, sea necesario modificar más presión o utilizar alguna otra técnica. Incluso un trabajo reciente de India también muestra, con más de, bueno, comparando contra CPAP, más de 100 pacientes por grupo, pero que ellos, para evitar este problema, cosa que me parece riesgoso, lo que hicieron es colocar un hidrocoloide, utilizaban la pieza RAM adecuada al peso y el tamaño del paciente para producir un 80% de oclusión nasal. Pero para evitar para ese 20% lo ocluían con una pieza de hidrocoloide, es decir, con una, como usamos acá, el chanchito que se pone en la nariz para CPAP, pero que ocluía la luz alrededor de la pieza nasal para obstruir la fuga.
Eso me parece peligroso porque no estamos midiendo qué es lo que pasa con las presiones adentro, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia de ellos fue buena en cuanto a que tuvieron iguales resultados que con CPAP y menos lesiones nasales, pero me parece que todavía hay un camino que es necesario recorrer, y tal vez no sería descabellado pensar en hacer algún estudio local para poder ver las diferencias fundamentalmente como estrategia. A mí me resulta muy interesante lo de reanimación en sala de partos o como estrategia inicial de ventilación en lugar del CPAP nasal. Así que bueno, no sé si está el doctor Bromiker y si no, bueno, quedará para No, luego. deben haber tenido un colapso importante. Gracias, porque Mario. no podemos ubicarlos por las líneas telefónicas tampoco. Pero muy interesantes tus comentarios, Claudio, Te y escucho, lógicamente Mario. las observaciones técnicas Así. sobre la lectura de los trabajos. Hay algunas preguntas del chat y también algunos aportes. Hay algún servicio que está usando las cánulas RAM y lo están usando en BNI también. Después vamos a ver si los podemos hacer participar para que describan un poco la experiencia. Ahora vamos a mirar, vamos con Gladys, a ver qué nos puede comentar acerca de generalidades o de particularidades sobre la presentación del doctor Bromiker. Mario, disculpe, Mario. Sí, sí. Ahí me traté de conectar con el doctor Bromiker, he tenido un problema, así que ya en este momento está entrando al webinar. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Apenas entre que ustedes nos avisan, nosotros lo vamos a ver para que entonces le haga un resumen de lo que les voy a decir a los miembros, a los amigos de Argentina, que sinteticen sus preguntas de toda la exposición que han hecho, que sinteticen las preguntas puntuales para que el doctor las pueda contestar. Así que gracias, Rubén. Vamos a seguir con la doctora Gladys A. hasta que ingrese el doctor Rubén, salvo que ya esté. Bueno, Mario, me parece, gracias por la invitación, muchísimas gracias, me pareció excelente la conferencia por muchos aspectos, por lo práctico y por lo útil que parece ser. Coincido un poco con Ignacio sobre la perspectiva de qué pasa con los chicos pequeños, un poco la bibliografía no es muy clara. Y eso preocupa, digamos, los trabajos están repartidas las edades gestacionales, o sea, no tienen mucha finura en los chicos pequeñitos. Otra cosa que me genera inquietud, veo la practicidad, veo la utilidad, pero me genera un poco de inquietud, es esta cuestión de que no se miran los otros factores, como es el sangrado pulmonar, algunas otras complicaciones, que tal vez hay algunas referencias bibliográficas de hace unos meses, sobre la posibilidad que tuviese más con este tipo de cánula, ¿no? De interfaz. Eso a mí me preocupa en la lectura, pero también veo como algo como que está instalándose, y hay una revisión histórica de un servicio muy importante donde compara la implementación del dispositivo a lo largo del tiempo, y eso me parece que habla un poco de todas las posibilidades de versatilidad que tiene, ¿no? Sala de partos, preextubación, posextubación. Eso me parece que en ese trabajo uno puede valorar el lugar que puede tener como un escalón antes de lo invasivo o posterior a la invasión de la ventilación invasiva. Así que me parece que eso, y otra cosa que me llamó mucho la atención es el uso de óxido nítrico. Eso sí que me resulta súper interesante, también por la practicidad, por la rapidez en la implementación. Así que bueno, creo que está el doctor, ¿no? Acá lo vemos al doctor Rubén Bromiker. ¿Cómo estás? Buenos días. Sabemos que has tenido inconvenientes. Bueno, buenos días, ¿me oyen? Sí, perfecto. Sí. Bueno, tuve un problema con el internet justo ahora, se me cayó y bueno, en el momento en que pude entrar de nuevo estoy aquí. Pido grandes disculpas a toda la gente, pero aquí estamos con todo listo. Pero yo no los veo. ¿Me ven a mí? Sí, perfecto. Lo vemos perfecto, doctor.
Ok. No sé si escuchaste, Rubén, no sé si escuchaste las preguntas, los comentarios de la doctora Gladys Sarr respecto a los usos de cánula RAM en prematuros extremos, si hay complicaciones o complicaciones descritas en algunos trabajos, pero que no están muy explicitados, como hemorragia pulmonar, y que a ella le parece muy interesante la que sea amigable el dispositivo, y una pregunta puntual sobre el uso de la cánula RAM en óxido nítrico. Después vamos a pedirle a Ignacio Sosa y a Claudio Solanas que te repitan las preguntas que ellos han hecho. Sí. Bueno, el tema de prematuros pequeños con hemorragia pulmonar lo desconozco completamente. No lo he visto a causa de la RAM cánula y no se me ocurre cuál puede ser el mecanismo. Muchas veces hay sangrado nasal, pero eso ocurre y está reportado con cualquier interfase de CPAP. Pero en parte está relacionado también con cómo se hace la succión. Así que, bueno, en cuanto al óxido nítrico, sí, no hay ningún problema en cuanto eso permite hacer extubaciones a chicos que tienen algún grado de hipertensión pulmonar, pero no tienen daño parenquimático, y por ese motivo permitiría, de hecho, aliviar la hipertensión sin que sea necesario ventilarlos invasivamente. En muchos casos, por ejemplo, de hernia diafragmática, en el momento de extubación lo hemos hecho, y bueno, también chicos con MECON. Inclusive también existe, cuando se usa cánula de alto flujo, por ejemplo, hay uno de los dispositivos que se denomina Vapoten. Ya están vendiendo la interfase para conectar el óxido nítrico al sistema. Bien, gracias. Ignacio. Ahí estamos. Hola, Rubén. Buenos días, Hola. buenas tardes. No, yo había comentado y preguntaba y te preguntaba que después de la excelente charla que escuchamos, de cuestiones más del análisis que después Claudia va a ampliar de los trabajos y de las dudas y de las presiones, yo le comentaba que nosotros hicimos un trabajo pero con cánulas de alto flujo y no este modo híbrido que vos planteas, solamente para niños extubados, ¿no? Y las preguntas que yo tenía eran con respecto a las dificultades que nosotros tuvimos, sobre todo con los prematuritos más chiquitos, menos de 1000 y sobre todo menos de 800 gramos, donde no siempre la distancia interna-harinas lo podíamos, digamos, modificar para realmente poder colocar el dispositivo. Y ellos ya son fallos, ¿no es cierto?, de las cánulas que nosotros usamos, no RAM, no eran RAM. Entonces era la pregunta, ¿cuántas, si frecuentemente? Porque en los trabajos publicados incluso hay una gran dispersión en cuanto a lo que es edad gestacional y peso, que yo voy a decir por encima de 1000 gramos, en general no tenemos problema con los distintos sistemas que usamos. Pero en aquellos menos de 800 sí. Entonces una era esa pregunta que yo lo leía a Ramadhan, que él habla de que no en el 100% se pueden colocar estas cánulas, yo me imagino que será así, pero cuáles eran las dificultades. Y lo otro, que me gustaría escucharte un comentario, los fallos, ¿cuándo consideraban fallo de este modo híbrido entre alto flujo y CPAP? Porque eso también hay mucha variabilidad en los servicios, entonces uno puede decir este sistema funciona como funciona, pero tenemos que intubar un porcentaje grande, sobre todo referido a este grupo de prematuros más chiquitos, ¿no? Sí. En principio, a pesar del sistema ser de alguna manera híbrido, en la práctica funciona como, desde nuestro punto de vista, se considera CPAP sin ninguna diferencia con el CPAP clásico. Y si recuerdan el trabajo que presenté
Israel, ellos demostraron la no inferioridad, inclusive cierta tendencia a la superioridad. Por supuesto que los números no los marcan. Por lo cual, lo que nosotros hacemos, el primer paso para la extubación es el uso de nasal CPAP o nasal patient trigger ventilation o assist control. O sea, nuestro método preferido es con el de assist control, porque si un paciente está siendo ventilado con presiones positivas, entonces este método nos permitiría la mejor transición para la extubación. Pero de todos modos, en cuanto a la literatura, ha mostrado que para la extubación no habría diferencia. Uno de los trabajos más recientes que lo hizo el grupo de Australia demostró que tal vez puede ser el CPAP clásico un poco superior a la cánula de alto flujo. No estoy hablando de RAM cánula, sino cánula de alto flujo en general. Podría ser tal vez superior, pero el outcome era intubación en las primeras 72, fallo del procedimiento. Pero en cuanto a intubación antes de 72 horas, el outcome fue igual. En su momento lo hablé con Peter Davis, que es el que hizo el trabajo. O sea, la implicación de este trabajo no es tan significativa. Pero nuevamente aclarando, comparando CPAP versus cánula de alto flujo. El método que nosotros usamos, que es el de Nasal Patient Trigger Ventilation o Nasal Assist Control, no hay ningún trabajo que lo haya comparado y ese es un poco el desafío que está presente. Rubén, yo quería preguntarte, insistir sobre la pregunta de, ¿ustedes tienen dificultades? Porque hemos visto en tu conferencia los diferentes tamaños de cánulas que hay para los bebés, según la edad gestacional o el peso. Entonces, ellos han tenido inconvenientes, pero con una cánula que no era original. Pregunto, ¿ustedes tienen inconvenientes para encontrar una cánula adecuada en los diferentes edad gestacional y peso? No lo tenemos en absoluto. Son los más chicos. En realidad, cuando yo vine a mi hospital, ellos usaban una especie de cánula improvisada que tenía una gran pérdida, entonces era menos exitoso su uso, pero empezamos a usar la RAM cánula de acuerdo a las indicaciones. Como lo hemos presentado con los colores y en principio no hay motivo que tengamos problema. En los más pequeños, inclusive, y si vieron el primer caso que presenté del bebé de 24 semanas, que son de los más pequeños, se lo ventiló exclusivamente con RAM cánula. Desde luego, si recuerdan el trabajo que presenté de las narinas in vitro, el peor escenario de caso, que era cuando había una leak del 50 y tanto %, entonces no se registraban presiones útiles. Por ese motivo, si bien tiene que haber una cierta fuga, la fuga no tiene que ser grande porque esto disminuiría la efectividad del dispositivo. Bien, gracias, Rubén. Claudio, ¿querés repetir tus preguntas, por favor? Sí, muchas gracias, Rubén, por la conferencia, muy interesante. Mi pregunta estuvo dirigida fundamentalmente a la preocupación que se registra en algunas publicaciones sobre las caídas de presión respecto a la seteada en hipofaringe o intrabucal, según cómo se midiera. E incluso por un trabajo reciente de la India, del doctor Maram, donde usa la cánula del tamaño adecuado, dejando un 20% de fuga, pero ocluye esa fuga con un hidrocoloide. No sé si estás al tanto de ese estudio y qué opinión te merece. Ese estudio no lo conozco, pero
pero la compañía vende de hecho un hidrocoloide para ocluir. Aquí un poco tenemos el conflicto de que, nuevamente, yo no tengo el gorro de la compañía. La compañía no tiene ninguna recomendación oficial de todos los usos que he mostrado para la cánula de RAM, pero todo el mundo los usa. Y entre nosotros, digo, muchas veces la cánula ocluye más de lo que la compañía recomienda. Y bueno, no vemos problema con eso, pero lo que nosotros hacemos es dar presiones un poco más altas y vemos los gases de acuerdo a lo que usamos. Sí, oigo. Desde el punto de vista práctico, Rubén, ¿cuántas veces ustedes usan el suplemento de coloide? Porque lógicamente Claudio explicaba de que si hay un suplemento sobre la cánula, eso puede no dar la fuga del 80% que se pueda necesitar para dar una presión adecuada. Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿ustedes usan la cánula siempre con este dispositivo de hidrocoloide? Para reducir la fuga, no, en absoluto, no la usamos. No la uso. Bien. Como les mostré, pero pienso que puede no ser una mala idea, pero en nuestro caso, inclusive con la fuga, no tenemos problema. No hemos tenido problema. Porque o sea, siempre puede haber secreciones y cosas que bloquean. Es algo dinámico. Nuevamente digo, los detractores de la cánula de RAM en su momento hicieron un trabajo in vitro donde decían que la fuga era muy grande e inclusive podría haber re-respiración de dióxido de carbono. En la práctica, cuando hemos puesto el dispositivo donde no hay tanta fuga o que no hay fuga, no hemos visto retención de hidróxido de carbono, porque lo que ocurre es que en el momento que hay presión, de todos modos hay fuga. Inclusive en el CPAP clásico, con las interfaces clásicas, realmente también en la mayor parte de los lugares que lo usan hay cierta fuga. Y de todos modos la mayor fuga se da por la boca. O sea, gana en el CPAP clásico. O sea, tal vez la RAM cánula pueda tener en la orofaringe unas presiones un poco menores, pero no creo que sean significativas desde el punto de vista clínico. ¿Usan rutinariamente el elevador de mentón para tener la boca cerrada? Nosotros no. No. Pero en muchos lugares sí. Sí. Bien, tenemos al doctor Martín Moya. Le quiero decir a todos los que están presentes, que no son pocos, prácticamente más de 250 participantes. Teniendo en cuenta la hora, es un éxito, digamos, que podamos contar con todos ustedes. Les agradecemos mucho. Y quiero decirle, antes de decirle que vamos a prolongar un poquitito el webinar para cumplir con los tiempos que nos hemos propuesto en virtud de los inconvenientes que ha tenido Rubén. Martín, por favor. Hola Mario, muchísimas gracias por la invitación, muy atento. Agradecer también a la gente de Silmac por haber organizado este webinar con Mario. Rubén, una clase brillante, muy bien explicado, muy bien la secuencia para explicar la importancia de este modo de ventilación. Así que agradecido. Mi comentario va un poco de la mano del comentario que hizo el doctor Sosa, donde nosotros también hicimos un trabajo con las cánulas de alto flujo. Acá la empresa Sigma nos proveyó estas interfaces y empezamos a hacer un trabajo. Posiblemente por un trabajo que también habíamos hecho con Ignacio, donde habíamos tenido problemas en la implementación al principio. Nos tomamos el atrevimiento de hacer un preestudio para ver
justamente cómo funcionaba, independientemente de lo que uno pueda instruir a la gente que está en el servicio, siempre hacer un estudio previo nos sirvió. Y vimos que el gran problema, y esto quería comentarlo con todos, es que es la elección de la narina, ¿no? Porque la narina muy grande, muy chica, que no hace, que no, en el caso del alto flujo, que es más del 50, bueno, menos del 50, y ese fue el gran problema que vimos. Y nos sirvió muchísimo haber hecho este preestudio donde vimos este problema. Y como comentario final, nosotros a partir de acá, en el servicio empezamos a hablar un poco, de decir, bueno, y quizás sirva para alguno en esto de clasificar, dentro de la ventilación no invasiva, nosotros como que lo clasificamos en la de circuito cerrado y la de circuito abierto. Este circuito cerrado, por supuesto, como bien lo dijo Rubén, es el CPAP, y dentro del circuito abierto están este alto flujo y están las RAM cánula, que también explicó Rubén, digo, como para hacer algo más, digamos, sin sacarle la importancia y lo complejo que es, pero para hacerlo más simple, es un poco cuánto vamos a aceptar de fuga en este circuito abierto, y en base a aceptar más o menos, vamos a tener más CPAP o menos CPAP. Esto quería compartirlo con todos como un comentario, y nuevamente agradecido y felicitaciones, Rubén, por una ponencia tan interesante. Sí, lo que quiero recalcar es que también el hecho de ser híbrida la RAM cánula, el circuito de todos modos, a diferencia de la cánula de alto flujo, cuando se usa en la modalidad de CPAP, que es el uso frecuente que le damos a la RAM cánula, a pesar de que puede ser un poco cerrado por el hecho de que desde la conexión hasta las narinas hay una trayectoria a través de la tubuladura, pero también tiene el flujo de background que tienen todos los respiradores, inclusive en la modalidad de CPAP. Así que, nuevamente, recalco, el tema híbrido es algo que yo he introducido, pero la denominación híbrido, pero realmente es muy similar al CPAP de circuito cerrado. A diferencia de cuando se usa para alto flujo, o los dispositivos de alto flujo que sí son abiertos porque de cualquier manera el flujo se da en un solo sentido por tratarse de una manguera unidireccional y no con el flujo de background. Perdón, Mario, quería hacer una pregunta al doctor. De acuerdo a su experiencia, su vasta experiencia con respecto a RAM, ¿cuál sería lo más, no solamente por los trabajos, sino lo que a usted más le parece significativo de esta interfase? Positivo, digamos, hablando de cosas positivas o de cosas inherentes a la cánula en sí, ¿no? Sí, muchas gracias por su pregunta. De hecho, lo que me parece más positivo es que es una única cánula con la cual se puede utilizar desde el nacimiento mismo en sala de partos hasta el término del apoyo del soporte ventilatorio. Es muy práctica. De hecho, hace muchos años cuando la empecé a utilizar, cumplió mi sueño, que era que nos permitía usar el CPAP en sala de parto, porque hasta que la cánula no apareció, no teníamos un dispositivo que nos permita dar CPAP en sala de partos como lo establecen las normas del programa de reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría. Y el transporte mismo de sala de parto a la unidad, y lo más importante es el hecho de la diferencia. Hay mucho menos lesiones nasales y el paciente está mucho más libre. Gracias, Rubén. Yo quería hacer una pregunta práctica respecto a...
has mostrado en tu presentación cómo este dispositivo se puede conectar, se puede conectar al respirador, se puede conectar también al sistema de CPAP a burbujas, ¿sí o no? Sí, a través de, o sea, tendría que verse la manera de adaptarse, pero cada cánula de RAM viene en el envase con un adaptador que tiene el mismo diámetro que la pieza de Y del ventilador, por un lado, para adaptarse a la cánula de RAM, y por el otro, para adaptarse a cualquier tubo. Depende del CPAP de burbuja que se use, permitiría, o a través de un interconector, o inclusive un CPAP de burbuja improvisado, permitiría hacerlo. Sí, esa pregunta tiene mucha importancia porque nosotros tenemos una realidad diferente en distintas partes de Argentina. Como sabes, es un país muy extenso y todavía tenemos inconvenientes en la colocación del CPAP a burbuja, digamos, con todo lo que significa el mantener la cánula, el control de la columna del bebé, la presión y todo lo demás, en lugares, en servicios de nivel 2 o en servicios donde nacen bebés que no se espera que vayan a nacer allí, pero que después tienen que derivarse. Entonces a mí me parece como muy amigable la situación de contar con un dispositivo como la RAM cánula, que se puede conectar a un NeoPAF, ¿no? Entonces nosotros se ha impulsado mucho el uso del NeoPAF en las salas de parto de Argentina, y entonces, bueno, pero para colocar un NeoPAF con un dispositivo de CPAP a burbuja es un poco más complejo que colocar directamente la cánula RAM. De modo de que esto, bien instrumentado, creo que viene capacitando el personal y mirando bien los insumos que se colocan, creo que puede ser una solución para muchos lugares de la Argentina, o del país, ¿no es cierto?, de otros países similares al nuestro, donde no hay tanto personal especializado en el mantenimiento de un CPAP a burbuja. Hay varias preguntas, digamos, del chat, que vamos a dar lugar a algunas para que ya pasemos y finalicemos el webinar. Yo quería decirle antes que alguien mencionó que interesante sería hacer un trabajo de investigación. Yo quiero decirles que este es el paso inicial de Cánula RAM. Nosotros, como vos, creemos seriamente en que tenemos que mejorar los conocimientos y la evidencia para poder también recomendar el uso de los dispositivos con seguridad en los bebés. Pero ya ustedes tienen, por lo que me comentaste, ustedes no usan otro dispositivo que no es cánula RAM en tu servicio, y nosotros estamos pensando en hacer un estudio multicéntrico que nos permita, entonces, lo vamos a tratar de hacer en Argentina con tu asesoramiento, pero queremos hacer un trabajo multicéntrico que nos permita echar claridad, mucho más claridad que la que tú tienes, digamos, con respecto al uso del dispositivo. Hay acá alguna pregunta que dice que, por ejemplo, en la ciudad de Salta, quería comentar que nosotros usamos las cánulas RAM conectadas a la ventilación nasal no invasiva en prematuros muy pequeños que se han extubado, donde observamos que es mucho más cómodo y seguro para los bebés que la cánula de CPAP, conectadas a las tubuladuras de BNI. Esto lo hablan desde el Hospital Público Materno Infantil de Salta. Esto es un comentario. Ahora aquí dice una pregunta que dice que si en pacientes que requieren sonda nasoyeyunal se podría usar cánula RAM. Sí, tanto nasoyeyunal como nasogástrica. No hay problema. En muchos casos lo hemos hecho y hay que tener cuidado especial a la fosa nasal, pero también podría, nosotros usamos fundamentalmente oro gástrica. Oro yeyunal usamos muy poco, o sea, prácticamente no la usamos porque nosotros sabemos que el uso de sonda yeyunal podría incrementar la incidencia de enterocolitis necrotizante porque perdería
la defensa de la acidez gástrica contra las bacterias. Por lo cual, prácticamente hace muchos años hemos dejado de usar la sonda jejunal, excepto en casos muy contados, pero en general en prematuro esto no recuerdo la última vez que hemos usado en prematuro. Sí, Claudio. Mario, sí, quería hacerle a Rubén una pregunta. Acá en la Argentina las sondas las cánulas de alto flujo son significativamente más caras que los circuitos de CPAP. ¿En qué nivel se sitúa la cánula RAM? Bueno, los costos en Argentina no lo sé, pero, en Israel. En todo el mundo son más baratos que las interfaces de CPAP clásico, y esa es una de las causas por las cuales mucha gente lo salió a combatir, porque es un dispositivo que, ya lo hemos visto, es por lo menos no inferior y con menos efectos secundarios, como el tema del tabique nasal, por lo cual hay mucha gente, sobre todo compañías que hacen el CPAP clásico, que consideran que es una competencia que podría comprometer sus ingresos. Es un poco... Tres preguntas en una, Rubén, que dice: ¿cuándo se considera que falla la cánula RAM? Bueno, esto es alguien que preguntó del público, queremos que la contestes. ¿Y cómo se realizan? Son fáciles fijar porque les parece que son rígidas. Por supuesto, se ve en la diapositiva, pero queremos saber si son rígidas y cuándo ustedes consideran un fallo de la cánula RAM, y en caso de fallar, si la están usando con modalidad de presión positiva continua, si pasarían a BNI por la misma cánula RAM o pasarían a una cánula de alto flujo o eventualmente una ventilación. Sí, no entendí tanto. ¿Cuál es la primera opción que me dijo? Si pasarían de, digamos, si fracasa con la cánula RAM, podrían pasar a una cánula, a una ventilación con cánula RAM si está en el modo CPAP, en presión continua. No, alguien está hablando. Sí, hay un micrófono. No, la primera de las posibilidades, pasar de CPAP ¿a qué? ¿A qué modalidad de...? No, si está un bebé, si está en cánula RAM con modalidad de presión positiva continua. Si uno ve que está fallando, se puede pasar a ventilación nasal no invasiva con la misma cánula RAM, o ustedes pasan a otro tipo de dispositivo. Bueno, un poco, tal vez no lo acentúe con la presentación, pero lo que nosotros hacemos en sala de parto es conectar al bebé a CPAP. Si hay necesidad al principio de ventilación positiva, lo hacemos con la máscara, y eventualmente se podría con la cánula RAM, con el Neopaf, pero la mayor parte de los casos, inclusive los chicos que posteriormente necesitarán otra cosa, andan bien con el uso simplemente de CPAP para el transporte, que tenemos un transporte de entre 10, 15, 20 minutos, desde el hospital general al nuestro. Pero una vez en la unidad, seguimos con CPAP y observamos al paciente. Si tiene muchas retracciones, si tiene dificultad, o si ya tenemos gases y vemos que el dióxido de carbono está relativamente alto, entonces pasamos a la modalidad que les comenté, que es Assist Control Nasal. Control asistido nasal, o depende del ventilador, en nuestro se llama Patient Trigger Ventilation, lo que significa que cada ventilación del bebé, el ventilador detecta y le da una ventilación. Se soporta cada ventilación, y esa es de facto nuestra modalidad preferida y la más frecuente. El fallo, si a pesar de darle Patient Trigger Ventilation y a pesar de darle surfactante, el bebé sigue requiriendo un
porcentaje relativamente alto de oxígeno, o vemos que se esfuerza mucho, o que el dióxido de carbono es más de 55, más o menos, especialmente en los primeros 3 días de vida, en el cual el dióxido de carbono no es bueno que esté alto porque incrementa el flujo sanguíneo cerebral y podría incrementar el sangrado cerebral. Entonces, en estos casos, hacemos intubación. No usamos alto flujo en lugar en esta fase. Nosotros nos valemos del alto flujo fundamentalmente después de la extubación, que es prácticamente muy similar al CPAP en cuanto a los resultados, y en muchos casos tenemos que liberar el respirador, entonces nos ayudamos. En nuestro caso usamos el Vapotherm, pero se puede usar otros dispositivos como el OptiFlow, o entiendo el dispositivo de Silmac, que entiendo que es muy popular en Argentina y que es muy similar al dispositivo de TJ Pike. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo es crítico y como esto tiene que continuar algunos minutos más, yo quiero agradecer nuevamente la participación de todos. Hemos tenido, digamos, una baja de asistentes, pero no lo suficientemente significativa. Agradecerle a Rubén Reyón sus gestiones para este webinar, a toda la gente de Silmac y también a los colegas y amigos que nos han acompañado, a estos destacados neonatólogos argentinos que nos han acompañado en este webinar y hemos quedado comprometidos para realizar un trabajo multicéntrico. A continuación, entonces, inmediatamente, el doctor Brommiker va a presentarnos, digamos, 2 dispositivos que ellos utilizan y que ahora están ya en Argentina, que es el NeoVar y el NeoGlobe. Así que, bueno, le dejamos la oportunidad para que el doctor pueda compartir su pantalla. Les agradezco a todas las preguntas, van a ser contestadas vía mail a aquellos que no han sido respondidas. Sí, están viendo todos la pantalla con que está escrito inserción de vías aéreas. Sí, perfecto. Perfecto, doctor. Bueno, vamos a empezar entonces con un problema. La introducción o inserción de vías intravenosos en neonatos. Bueno, cuando hay neonatos grandes y se ven bien las vías, no hay ningún problema, pero lo que puede ocurrir, y todo el que se trata de neonatología sabe que en muchos casos hay neonatos que es difícil encontrarle venas, y también luego de un tiempo las venas empiezan a faltar, sobre todo cuando no se usa PICCLAN. Puede haber muchos pinchazos, lo cual, pues desde luego, pérdida de tiempo, genera dolor, causa ruptura de venas o arterias, y con creciente dificultad para reemplazarlo, y no hablemos del riesgo de infecciones y en los primeros días inestabilidad cardiorrespiratoria. Muchos chicos lloran, dificulta mucho el tratamiento. Y en definitiva, en parte esto también en algunos casos puede crear daño neurológico. Inclusive hay modalidades que hablan de someter al bebé a cuanto menos dolor posible. Bueno, entonces uno de los métodos que se utiliza para mejorar el éxito de la introducción de cánulas sería la transiluminación. La transiluminación, fuera de encontrar venas o arterias, tiene también otros usos que los traeremos, pero de hecho facilita la canulación. Bueno, yo en su momento traté de encontrar una respuesta porque los dispositivos de transiluminación convencionales son muy grandes, muy engorrosos, muy caros y en muchos casos calientan. Debido a que también teníamos un programa de evitar infecciones neonatales, un poco el uso de un solo dispositivo que pasa entre bebé y bebé también podría crear infecciones cruzadas. Entonces, un poco la idea que fue aceptada por Neotec
era la de hacer un dispositivo fácil de usar, relativamente barato y idealmente que sea para uso en un único paciente. Por lo cual, el primer caso, la compañía creó el NeoGlow, que es este dispositivo que se puede utilizar con dos distintos colores, un botón que sale por este área del área superior de la iluminación o para otros usos anteriores. Y posteriormente, luego del éxito que tuvo este dispositivo, fuimos a la idea original, que era la de crear un dispositivo para uso en un único paciente, que permitiría que cada paciente tenga su dispositivo, por lo cual no habría que buscarlo por todos lados, y evitar el tema de infecciones. Bueno, entonces, este es el dispositivo más reciente, que es para uso en un único paciente, que puede ser con luz roja o blanca. La más popular es la roja. Es muy compacto, fácil de usar y, en el caso de que haya presupuesto para que esté en cada paciente, permitiría que se use fácilmente. La fuente de alimentación es un cable de USB, por lo cual se puede, o con cualquier dispositivo o computadora que esté alrededor del paciente, o inclusive con una fuente de alimentación portátil o con una fuente de alimentación de teléfono. Aquí podemos ver en las manos, en el brazo o en los pies, utilizando el producto. Es muy confortable. Y lo que vemos aquí es el uso del NeoGlow portátil para el diagnóstico de neumotórax por transiluminación. Cuando hay sospecha de neumotórax, teniendo el dispositivo a mano, inmediatamente no hace falta describir más. Aquí podemos ver un neumotórax derecho. Lo normal es no ver para nada la transiluminación. Aquí tenemos así es como se ve con el neumotórax, y del otro lado, si lo hiciéramos, no veríamos algo. En cuanto al NeoBar, es el otro producto que me pidieron por compartir la experiencia que tenemos. Bueno, permite la fijación del tubo endotraqueal de una manera limpia, y sin todo ese complicado y engorroso sistema de cinta adhesiva que se ensucia y que en muchos casos puede hacer que el tubo endotraqueal lesione el paladar o lo deforme. Aquí vemos cómo se utiliza. Cada NeoBar viene, cada paquete viene con esta regla. Se puede hacer o directamente al paciente o, para evitar infecciones, medirlo en centímetros y luego ver en la regla desde del tabique nasal hasta el oído, el trago. Esa es la distancia adecuada, y como ven hay colores, y eso nos indica cuál de todos los tamaños es el que se debería usar. Y esto lo recalco, la importancia de esto, porque aquí vemos que hay varios tamaños del dispositivo, y hay, de hecho, para un tamaño para cada bebé. Una vez que elegimos el dispositivo, se puede calentar un poco con las manos, o lo que nosotros hacemos es ponerlo un poquito bajo el calor radiante, que calienta un poco el hidrocoloide, y se aplica la terminal del hidrocoloide en el área cigomática. Y es importante que sea en este área, porque si se pone muy anteriormente, entonces la piel es mucho más distensible, y eso provocaría mayor movilidad del tubo, lo cual podría crear que haya atelectasis, que va a ser
intubación de un solo bronquio. Pero si esto se hace correctamente, no ocurría y tampoco habría extubaciones. Podemos ver en este modelo de muñeca, una vez que está fijo y en su lugar, se adosa cinta adhesiva a la terminal del neobar. De esta manera se hace primero una primera vuelta y después de que está bien fija la cinta adhesiva, se hace otras cuantas vueltas al tubo endotraqueal para que se deslice el neobar. Aquí podemos ver un bebé que ya tiene la fijación completa. Bueno, esto es un poco el tema de estos productos. No sé si queda alguna pregunta. La ventaja, esto tal vez no lo recalcamos, perdón, bueno, es que Está muteado ahí, está muteado Camilón, está muteado. Cristian, conectar el micrófono, Cristian, por favor. Sí, ¿me oyen? Sí, ¿Hola? sí, Rubén, te escuchamos. Sí. No, lo que quería decir es que, como hemos visto en las diapositivas, el puente debe estar entre el tubo y la nariz, y no lo contrario, porque de esta manera evita que el tubo se adoce al paladar y pueda hacer profundizar el arco del paladar, evita lesiones del paladar y del labio. Y bueno, en definitiva es fácil de remover. Se puede usar cualquiera de estos productos para remover hidrocoloide o cualquier adhesivo, aunque en principio sale con bastante facilidad. Bueno, quedo a disposición de ustedes si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguien que quiera por chat preguntar o por abrir su micrófono y preguntar directamente? ¿Ustedes tienen buena experiencia? ¿Cuánto tiempo promedio duran los tubos endotraqueales cuando ustedes tienen chicos muy complicados? ¿Necesitan cambiarlo con frecuencia? ¿Extubación? No, la compañía habla de 7 días, pero en principio es limpio y si no hay problema es de acuerdo al protocolo de cada hospital. Si está bien aplicado, no tiene que haber problema. En mi anterior hospital había algunas quejas al principio y bueno, yo en uno de los encuentros estuve con la persona que inventó este dispositivo y le comenté que había problemas y me preguntó cómo se fijaba y todo y me explicó que realmente el tema importante es que el hidrocoloide tiene que estar en el área cigomática para evitar la motilidad y desde entonces no hemos visto problemas, pero muchos pacientes que vienen derivados vemos que la gente no está haciendo el uso de la medida correcta. Ese es a lo mejor el problema más frecuente, por lo cual recalco debe hacerse. Y en el sitio de web de la compañía hay un video donde muestra bien cómo hacer la fijación de todo este proceso. Muy bien. Bueno, muchas gracias Rubén por tu explicación, muchas gracias por tu predisposición. Creo que van a haber otras oportunidades para que nos reunamos. También quiero agradecer a mis amigos, colegas de Argentina que han participado del panel reactivo, a la señora Andrea Frattari, que es la que estuvo asistiendo, digamos, esta conferencia y haciendo digamos, de conexión con todos el público asistente, que hasta ahora hay casi 200 personas. Para despedirse entonces y dar las palabras finales, no sé si quiere decir algo, Rubén. Sí, quiero decir, bueno, lamento muchísimo este problema que he tenido, es muy raro que esto ocurra, pero ocurrió en el peor momento pero bueno, creo que del lado de ustedes ha habido gente con experiencia que de hecho querían que no haya ningún problema, por eso hicimos la grabación previa y esto permitió que ganemos tiempo hasta que mi problema se solucionó. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decir que realmente es un placer para mí
poder brindar mis conocimientos a la gente de Argentina, que es el lugar donde me formé, donde estudié, y de alguna manera veo la posibilidad de devolver todo lo que recibí del país. Tengo muchos amigos, todavía desde la época de la residencia, y siempre que tengo la oportunidad de poder estar, aquí estoy. Así que realmente tengo un sentimiento muy especial, y para mí es un gran gusto poder estar desde aquí dando mis conocimientos. Y bueno, tal vez en algún momento podamos hacer un taller para que en vivo y en directo podamos mejorar inclusive el intercambio. Nosotros vamos a hacer fuerza para tenerte presente en Argentina para un taller teórico práctico que sería muy bueno, especialmente para todo el personal médico y de enfermería neonatal. Agradecerle entonces a la señora Andrea Frattari, como decía, y ahora le voy a dar la palabra para la palabra final y el cierre de este webinar, patrocinado por Silmac, en el que también ha participado la empresa Neotech, al señor Rubén Reyo. Rubén, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Mario. Yo, en nombre de Silmac, agradecerle a todos los participantes, a los equipos comerciales, a los profesionales de la salud. Gracias a Neotech por confiar en Silmac como distribuidor en Argentina. Seguiremos, como decías vos, Mario, con las conferencias y con las capacitaciones. No quiero dejar de recordarles que los invitamos a que visiten nuestra página web y sigan nuestras redes. En nuestra página web, además del grupo Silma, además de nuestra línea Silma, encontrarán la línea de productos importados. Así que muchas gracias, y también si tienen alguna consulta o duda, lo pueden hacer a través de nuestras redes de distribuidores oficiales en Argentina. Desde ya, muchas gracias a todos por la participación. Tengan buenas tardes.